Saludos cordiales, estimados seguidores de El Erradicador. Esta es una serie de contenidos que se está llevando a cabo con la finalidad de informar, poner al tanto de lo que sucede alrededor de nuestro mundo. En esta entrega, quiero exponer una información de suma importancia. Esto se desarrolló en el siglo VI, que como todos sabemos a veces la historia nos enseña ciertas cosas y que a veces omitimos, escucha y juzga para comparar con nuestra realidad, y si algo es de rescatar, tómalo. Plaga de Justiniano. Justiniano I nació el 11 de mayo de 483 en la provincia romana de Illyricum. Se crió en el seno de una familia de origen humilde, y se educó en Constantinopla. Nombrado cónsul y asociado al trono por su tío. En el año 518 fue administrador del emperador Justino, que le nombró su sucesor. Se rodeó de un estrecho grupo de colaboradores entre los que destacaban Triboniano o Belisario. Hace cerca de 15 siglos, el Imperio Romano de Oriente, bizantino, se vio asolado por una plaga que probablemente empezó en Asia, pero que, de acuerdo con los historiadores y escritores de la época, de quienes se conservan sus registros, empezó en África en el año 541, pasó a Constantinopla en el año 542, y se extendió posteriormente a toda Europa. Entre los años 541 y 549, en el todavía Imperio Romano de Oriente surgió una enfermedad que provocó la muerte a entre 30 y 50 millones de personas, es decir, entre el 13% y el 26% de la población estimada en el siglo VI. El motivo: la plaga de Justiniano, una enfermedad desconocida que causaba alta fiebre y manchas pestilentes en todo el cuerpo, síntomas que hacen a los historiadores creer que probablemente se trató de una cepa de peste similar a la que asolaría Europa unos siglos más tarde. La pandemia fue recurrente en torno a los puertos del Mediterráneo hasta aproximadamente el año 750, causando un gran impacto en toda Europa. Su nombre viene del emperador romano Justiniano I, que regía entonces el imperio bizantino y fue afectado por la enfermedad pero sobrevivió. Eso sí, su incidencia en África y Asia la convirtió en la primera pandemia global de la historia. La causa, aunque también es discutida por la falta de datos concretos, fueron también las pulgas de las ratas, que transmitían el bacilo de Yersinia pestis que luego infectaba a los humanos. Algunos escritores de historia plasmaron: la plaga comenzó en la ciudad egipcia de Pelusium y posteriormente se propagó hacia Alejandría y el resto de Egipto y, por otro lado, hasta la región palestina, desde donde se esparció por toda la tierra, cuenta Procopio en el capítulo 22 de su libro segundo sobre las guerras. Además, describe cómo la enfermedad empezaba en la costa y luego se dirigía al interior de las regiones, al mencionar que ni isla, ni cueva, ni montaña habitada no se liberaron del mal. Si se daba la casualidad que pasaba de largo de algún lugar, sin atacar los que vivían, o afectándoles superficialmente, volvía más adelante a manifestarse, sin hacer ningún daño a los que vivían en los alrededores, a los que había afligido antes con más agresividad, y no desaparecía de aquel lugar sin haber hecho el número justo y exacto de víctimas que coincidía del todo con la cifra de muertos que antes había habido por los alrededores. Más adelante, describe los síntomas iniciales que aparecían en algunas personas. Comenzó de la siguiente manera: muchos vieron unos fantasmas con formas humanas de aspecto diverso, y todos los que se les encontraban creían recibir golpes en cualquier punto del cuerpo, causados por aquella figura humana. Luego que habían visto la aparición eran atacados por la enfermedad. Pues bien, al principio, quienes se habían topado con las apariciones intentaban alejárselas repitiendo los nombres más sagrados y conjurándose de la manera que cada uno buenamente sabía, pero no conseguían nada de nada, porque mucha gente que se había refugiado a los templos también moría. Esta, como muchas de las plagas, se presentó en oleadas y estuvo presente hasta el siglo VIII. En algunas publicaciones, se han descrito las diferentes oleadas atribuidas a la peste desde el episodio inicial en 541, hasta el último episodio, atestiguado en Nápoles en el año 767. En este lapso de 226 años, se han identificado más de 20 brotes epidémicos en países de la costa mediterránea, Europa, norte de África y Medio Oriente. Hace 15 siglos, Procopio escribió: incluso aquellos que antes se entregaban a acciones bajas y malvadas abandonaron, en la vida diaria, toda maldad para dedicarse con todo cuidado a la piedad, no porque hubieran aprendido sabiduría de repente ni porque se hubieran vuelto de repente amantes de la virtud, ya que todo lo que en los hombres está establecido por naturaleza o por una larga práctica es imposible que cambie tan fácilmente, a menos que sea por inspiración de Dios, sino porque, entonces, por decirlo así, todos estaban asustados
asustados por lo que pasaba, convencidos de que morirían de un momento a otro y, evidentemente, la necesidad imperiosa les hacía aprender en un instante lo que era la honradez. Lo cierto es que, en cuanto se vieron libres de la enfermedad y se pensaron que ya estaban salvados y seguros porque que la plaga se había trasladado a otras regiones, volvieron a experimentar un cambio inmediato de voluntad hacia peor y, más aún que antes, dieron muestras de la volubilidad del comportamiento y se superaron a sí mismos en maldad y en cualquier otro tipo de delito. Permítanme soñar que, después de tanto tiempo, la humanidad ha cambiado tan solo un poquito y que, por lo menos en esto, no nos pareceremos a los seres de aquella época. Lo mencionado anteriormente, son palabras de escritores de la época, y si comparamos esto con el presente, ¿qué pensarías del cambio en los seres humanos? ¿Hemos evolucionado más que las personas del siglo VI? Comenta.